Diferencias entre ética y política. Solo a partir del Renacimiento, y en particular a partir de Maquiavelo, las esferas de lo ético y lo político se separan. Estamos hablando del siglo XVI, principios del siglo XVI aproximadamente. En el mundo cristiano ya las había separado, si bien las coordinaba mediante la legitimación ético-religiosa de lo político. A través de la polis, como categoría ética fundamental en la antigüedad, las esferas de lo ético y lo político llegan a confundirse en tiempos de Platón y Aristóteles, hace unos 2300, 2400 años, en el mundo griego o heleno. La ética supone nociones como bien, valor, virtud, deber, justicia, igualdad, libertad, solidaridad, etc. La política es una ciencia que se ocupa del poder y del Estado. En el mundo griego antiguo, la disciplina filosófica que hoy llamamos ética coincide con lo que hoy llamaríamos ciencia política también. El carácter ético de la actividad política y de las instituciones políticas estaba muy claro en los tiempos de Platón y Aristóteles, donde cualquier ciudadano que ejerciera la política tenía que tener unos buenos comportamientos y una buena actitud ética, porque la ética y la política estaban muy interconectadas, muy unidas. En cambio, a partir de Maquiavelo, surgen las bases para una ética secular que en su desarrollo es paralela al pensamiento político. Un estudioso como Heidegger dice que un código moral puramente privado y sin referencia al Estado era inconcebible para los griegos antiguos. Para los griegos antiguos, hombre y ciudadano venían a ser términos sinónimos. En el gran Estado romano, la ética empieza a refugiarse en la conciencia y se desentiende en gran medida de la política, y también en la época del Imperio Romano. En cambio, según la reflexión platónica, la organización social política que asegure la felicidad y justicia de los ciudadanos es algo fundamental y tiene componentes éticos y políticos integrados entre sí. Por eso, en el estado ideal que propone Platón en su República, existe una jerarquía entre guerreros, artesanos y sabios, que en Platón es también la jerarquía y el equilibrio entre las distintas partes del alma, según considera también Heidegger. Sócrates pasa por ser, por ejemplo, el descubridor de una conciencia moral, el daimon socrático. La idea del bien es clave del nuevo sistema ético-político que Platón quiso erigir con la República en la realidad, pero que no lo consiguió, aunque quedó en el nivel de las ideas en la República y luego en su último libro escrito que fue Las leyes. Aristóteles también afirma la identidad entre ética y política como algo realmente incuestionable. Para Aristóteles la vida solitaria es solo propia de animales o dioses. No en vano dijo que el hombre es un animal político, zoon politikon. Para Aristóteles el carácter utópico e ideal de la doctrina política de Platón se opone a una teoría que es más empirista, que es la propia del Estagerita de Aristóteles, que tiene más en consideración, por ejemplo, la mesocracia, la clase media, un sistema democrático, no un sistema tan rígido, tan diríamos autoritario como el que plantea Platón desde una perspectiva aristocrática. Aristóteles es el primero en hacer una clasificación de formas de Estado en un sentido científico. Estudió más de 100 constituciones de la antigua Grecia y a partir de ahí elaboró sus desarrollos. En el cristianismo se retoma el problema de la conciencia moral como esfera interior y existe una escisión entre lo ético y lo político cuando se dé la secularización del universo conceptual cristiano. Para San Agustín, por ejemplo, la verdadera comunidad política es la que se constituye según la ley divina. El agustinismo político pues está presente luego durante toda la Edad Media. En su libro La ciudad de Dios, por ejemplo, habla de la ciudad de los buenos y de los malos, la ciudad del bien y del mal. Al final triunfará la ciudad del bien, la ciudad divina. La ética se puede pensar que es un elemento de control y de crítica de las realidades políticas terrenales, un elemento legitimador, pero también es verdad que es un elemento que busca la igualdad, la justicia, la solidaridad de todas las personas, en todas las personas y en todas las sociedades. Santo Tomás subordinará las categorías aristotélicas a la idea de un legislador divino, por eso su tratado fundamental respecto a política es su libro Monarquía, que dejó inacabado, pero en la que se plantea que el mejor régimen de gobierno es la monarquía, a imitación de Dios, que también es un monarca que rige el mundo. El poder temporal deberá subordinarse en los planteamientos medievales teológicos al poder de la Iglesia, el derecho divino de los reyes a gobernar, la legitimación de los emperadores por parte de los papas, etc. Pero esto luego fue cambiando con la llegada de los planteamientos democráticos, del justnaturalismo, del derecho natural, y luego ya sobre todo en el siglo XVII en Inglaterra, con Locke y con otros filósofos que ya plantearon el surgimiento de una monarquía parlamentaria.
La exigencia de autonomía del poder temporal dará lugar, con Maquiavelo, a la definitiva separación entre lo ético y lo político. Maquiavelo, podemos decir que es el primero en ensayar una explicación de lo político en términos de leyes o de constantes, y también se puede considerar que Maquiavelo es el creador de la ciencia política moderna, ya que prescinde de cualquier tipo de consideración ética o religiosa. Existe además una reconsideración de lo político por parte de grandes filósofos como Locke, Hobbes, Rousseau, y es a la vez una reconsideración de lo ético. Las constituciones políticas, en sus preámbulos, aplican valores y consideraciones éticas, y la ética también se puede entender en términos de estrategia de juegos en el siglo XX. En el siglo XIX existe una coordinación entre lo ético y lo político a través de la corriente utilitarista. Bentham, por ejemplo, llega a través de Sigwith y de Mill hacia las teorías del estado del bienestar. Las teorías neocontractualistas de Rawls, de Hobbes, de Locke y de Nozick pues plantean nuevos desafíos para conseguir una sociedad más justa, más igualitaria, etc. Las teorías contractualistas afirman instituciones políticas fundamentadas en derechos inalienables de las personas, y esto es algo también realmente esencial.